Nació en una familia de clase media. Nada le faltaba, pero tampoco le sobraba nada. Casa ordenada. Comida en la mesa. Padres trabajadores. Y una frase que se repetía como ley absoluta. Estudia, saca buenas notas y tendrás un buen futuro. Desde pequeño aprendió a obedecer. A cumplir. A sacar los mejores promedios. Y lo hacía bien. Muy bien. Los profesores lo elogiaban. Sus padres se sentían orgullosos. Todo parecía ir exactamente como debía. Hasta que un día, algo cambió. Tenía 16 años cuando se hizo una pregunta que nadie a su alrededor parecía querer escuchar. ¿Por qué tengo que sacar las mejores notas? ¿Eso garantiza una vida plena? No fue rebeldía. Fue curiosidad. Empezó a observar. Vio adultos con títulos universitarios. Agotados. Estresados. Viviendo al día. Vio gente exitosa que odiaba los lunes. Vio padres que trabajaban sin parar, pero nunca tenían tiempo. Vio sacrificio, pero no libertad. Y entonces la pregunta se volvió más incómoda. ¿Y si estoy siguiendo un camino que no me lleva a donde creo? Un día, durante la cena, se atrevió a decirlo en voz alta. ¿Y si las notas no son lo más importante? ¿Y si hay algo más que deberíamos aprender en la escuela? El silencio cayó como un golpe. Su padre lo miró serio. No con enojo, sino con miedo. Primero termina tu educación. Saca una carrera. Consigue un buen trabajo. Luego, con ese dinero, inviertes en lo que quieras. Era un consejo honesto. Bien intencionado. Pero incompleto. Su padre nunca había aprendido educación financiera. Nadie se la enseñó. Había trabajado toda su vida. Cobrado su salario. Pagado cuentas. Ahorrado lo que se podía. Para él, ese era el único camino posible. Pero el chico no podía ignorar lo que sentía. Algo no cuadraba. Si el plan era tan perfecto, ¿por qué tanta gente con carrera vivía preocupada por el dinero? ¿Por qué nadie hablaba de activos, ingresos, deuda, tiempo o libertad? ¿Por qué eso no estaba en los libros? El chico no dejó de cumplir. Seguía yendo a clases. Seguía entregando tareas. Seguía sacando buenas notas. Por fuera, todo igual. Por dentro, algo había cambiado para siempre. Mientras sus compañeros hablaban de exámenes, fiestas o videojuegos, él pensaba en cosas que nadie a su edad parecía cuestionarse. ¿Por qué nadie nos habla del dinero? ¿Por qué trabajamos toda la vida para recién vivir cuando ya estamos cansados? ¿Por qué llamamos seguridad a depender de un salario? No se sentía superior. Se sentía confundido. Porque cuanto más aprendía, más claro veía algo incómodo. El camino tradicional no estaba diseñado para hacerte libre. Un día, en clase, el profesor habló del éxito. Dijo que el éxito era sacar buenas notas, entrar a una buena universidad, conseguir un buen empleo, subir de puesto, jubilarse tranquilo. El chico levantó la mano. ¿Y si alguien hace todo eso, pero no es feliz? El aula quedó en silencio. El profesor sonrió incómodo. Eso ya depende de cada quien. Pero esa respuesta no le bastó. Porque nadie le explicaba cómo depender menos. Solo cómo encajar mejor. Esa tarde, caminando a casa, observó a la gente. Adultos apurados. Rostros cansados. Miradas vacías. Pensó algo que lo estremeció. Tal vez no estamos educando personas, sino engranajes. Empezó a entender que pensar diferente tiene un precio. Soledad. No podía hablar de esto con sus amigos. Lo miraban raro. Le decían que estaba exagerando. Relájate, todavía falta mucho. Eso se ve después. Pero él sentía que después era justamente el problema. En casa, la relación con sus padres se volvió tensa. No por gritos, sino por silencios.
Ellos querían protegerlo. Él quería entender. Su padre repetía: «Yo solo quiero que tengas un trabajo seguro». Y el chico pensaba: ¿seguro para quién? Porque empezó a notar algo doloroso. Su padre trabajaba duro, pero vivía con miedo. Miedo a perder el empleo. Miedo a enfermarse. Miedo a no llegar a fin de mes. Y entonces entendió algo que le partió el alma. Sus padres no estaban equivocados. Solo estaban haciendo lo mejor que podían, con lo que sabían. Eso lo hizo más empático, pero no menos decidido. Siguió aprendiendo. Descubrió que no todo ingreso es libertad. No todo título garantiza estabilidad. No todo esfuerzo se recompensa. Aprendió que el dinero no es malo. Pero la ignorancia financiera, sí. Que el sistema no te explica cómo funciona. Solo te pide que participes. Un día escribió en una libreta: «No quiero ser rico. Quiero ser libre». Y esa frase lo acompañó durante meses. Empezó a experimentar en pequeño. No grandes negocios. No promesas absurdas. Pequeñas cosas. Entender gastos. Diferenciar deseos de necesidades. Ahorrar con intención. Pensar a largo plazo. Mientras otros gastaban para aparentar, él aprendía a posponer placer por claridad. No era fácil. Había días en que dudaba. Días en que pensaba: ¿y si estoy perdiendo mi juventud? ¿Y si al final tenían razón? Pero cada vez que veía a un adulto decir: «Ojalá hubiera aprendido esto antes», sabía que no estaba loco. Solo estaba adelantado. Un día, en una conversación tranquila, le dijo a su madre: «No quiero llegar a los 40 sin entender el dinero». Ella no respondió de inmediato. Luego dijo algo que lo marcó: «Ojalá alguien me hubiera enseñado eso a tu edad». Ahí entendió algo fundamental. No estaba traicionando a su familia. Estaba rompiendo un ciclo. No sabía exactamente a dónde iba a llegar. No tenía un plan perfecto. No tenía garantías. Pero había tomado una decisión irreversible. No vivir en automático. Esta no es una historia de éxito. Todavía no. Es una historia de despertar. De un joven que entendió que obedecer sin cuestionar no es lo mismo que elegir. Que estudiar es importante. Pero pensarlo es aún más. Que el dinero no compra felicidad. Pero la ignorancia financiera sí compra sufrimiento. Libros. Vídeos. Historias reales. Errores ajenos. Descubrió que el dinero no era solo trabajar más. Que el tiempo era el activo más valioso. Que no todo ingreso te hace libre. Que no toda estabilidad es seguridad. Y entonces entendió algo clave. La escuela te enseña a sobrevivir. Pero nadie te enseña a pensar financieramente. Un día volvió a hablar con su padre. Con respeto. Con calma. No quiero dejar de estudiar. Pero quiero aprender sobre dinero desde ahora. No quiero llegar a los 30 sin entender cómo funciona el sistema. Su padre no supo qué responder. No porque el chico estuviera equivocado, sino porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Esta no es la historia de un joven rebelde. Es la historia de alguien que pensó diferente. De alguien que entendió temprano que seguir el camino tradicional sin cuestionarlo no siempre lleva a la vida que prometen. Y tal vez, solo tal vez, ese chico no tenga todas las respuestas. Pero tuvo algo aún más importante. El valor de hacerse las preguntas correctas antes de que sea demasiado tarde.